Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología Tarea Libre. Ahora vamos a hablar del reino Animalia. Los animales se caracterizan por ser eucariotas, multicelulares, heterótrofos y con reproducción sexual y asexual. Para clasificarlos hay varios criterios. Primero, la presencia o ausencia de tejidos. Si no tienen tejidos, se van a llamar parazoos, como las esponjas. Y si tienen tejidos, se van a llamar eumetazoos, como el resto de animales. A continuación se los clasifica por el número de capas embrionarias. Si tienen 2 capas embrionarias, se van a llamar diploblásticos. Estas capas son el ectodermo y el endodermo. Si tienen 3 capas embrionarias, se van a llamar triploblásticos. Y las capas son ectodermo, mesodermo y endodermo. El siguiente criterio para clasificarlos es la simetría corporal. Si el animal es como una bola, más o menos, quiere decir que yo puedo dividirlo de varias maneras. Pero divida como lo divida, todos los ejes, es decir, todas las líneas que los cortan, se van a cruzar en un solo punto, que es como el centro de un círculo. Por eso esta simetría se le va a llamar simetría radial. Otros animales, como nosotros, solamente tenemos un eje, que nos divide en 2 mitades idénticas, no iguales, idénticas. A estos animales se les va a llamar animales con simetría bilateral. Luego tenemos la cavidad corporal. La cavidad corporal es el lugar donde encontramos los órganos. Cuando los animales no tienen una cavidad corporal para los órganos, se les va a llamar acoelomados. Aquí encontramos a los cnidarios, a los ctenóforos y los platihelmintos. Cuando los animales tienen una cavidad corporal no definida, se les va a llamar pseudocelomados. Y aquí están los nemátodos y los rotíferos. Cuando la cavidad corporal está definida, se los va a llamar eucelomados. Cuando digo cavidad corporal definida, quiere decir que es un espacio fijo y que los órganos están envueltos por una membrana. En el caso del tubo digestivo, esta membrana se va a llamar peritoneo. En el caso de los pulmones, pleura, y en el caso del corazón se va a llamar pericardio. Para los que aún no tienen claro qué cosa es la cavidad corporal o celoma, vamos al mercado por un instante. Cuando vemos los pollos abiertos se han dado cuenta que todos los órganos se encuentran en esta zona. Si yo quito todos los órganos, aquí queda vacío. Ese espacio se va a llamar celoma. Yo he separado la clasificación de los animales en 3 grandes grupos: invertebrados inferiores, invertebrados superiores y cordados. Los invertebrados inferiores no tienen ninguna estructura de soporte. En cambio, los invertebrados superiores tienen concha, espículas o alguna otra estructura. Finalmente vienen los cordados. Se llaman cordados a todos los animales que forman en algún momento de su vida la notocorda. La notocorda es una varilla de cartílago que está en la parte dorsal del cuerpo. El primer grupo de invertebrados inferiores son los poríferos. Los poríferos son las esponjas y ellos son parazoos, es decir, no tienen tejidos. Tienen un armazón formado por espículas calcáreas o espículas silíceas, es decir, espículas de carbonato de calcio o espículas de sílice. Se llaman poríferos porque el cuerpo está cubierto por poros. El agua entra al espacio interno llamado espongiocele, donde van a haber células con flagelos llamados coanocitos o células en collar que se van a encargar de atrapar el alimento. Una vez ocurre esto, el agua sale por el poro excurrente, también llamado ósculo. La digestión en estos animales va a ser intracelular. Además encontramos al amebocito, cuya función es almacenar y distribuir el alimento. Cuando son jóvenes, es decir, larvas, van a ser libre nadadoras y el adulto va a ser sésil. La reproducción asexual es por gemación, pero también cuenta con reproducción sexual. Todos van a ser acuáticos, principalmente marinos. Y no te olvides que la principal característica es tener el cuerpo cubierto por poros, que están formadas por células llamadas porocitos. El primer grupo de invertebrados inferiores son los cnidarios y ctenóforos. Se caracterizan porque son eumetazoos, es decir, tienen tejidos verdaderos. Son diploblásticos, quiere decir que su embrión tiene 2 capas embrionarias. ¿Recuerdas? Ectodermo y endodermo. Aparte, si te das cuenta, ambos tienen simetría radial, porque son como bolas que yo puedo cortar en este sentido, en este sentido, en este sentido.
como si fueran esferas, y todas las esferas se cortan con líneas que se cruzan en un solo punto, como si fuera un círculo. Aparte que son acelomados porque ninguno tiene cavidad corporal interna. Se le llama salenterados debido a que tienen un espacio interno que funciona como estómago llamado gastrocele o celenterón. Y se les llama nidarios porque presentan la epidermis cubierta de nidocitos, también llamadas células urticantes, en cuyo interior encontramos a los nematocistos, que presentan flagelos con sustancias urticantes. Los nidarios son las hidras, las medusas, los corales y las anémonas. Si nos damos cuenta, su cuerpo es extremadamente sencillo. Tiene 3 capas: la epidermis externa, la mesoglea, que está formada por gelatina y es acelular, y también la gastrodermis, que se va a encargar de la digestión. Estos animales tienen digestión mixta, intracelular y extracelular. Como te dije, lo parecido a estómago sería el gastrocele o celenterón, y solo tienen una abertura que funciona como boca y como ano. Por lo tanto, su aparato digestivo es incompleto. Pueden ser marinos y también dulceacuícolas. Y tienen metagénesis, es decir, 2 formas: pólipo, que es fijo, sésil, y medusa, que es libre nadador. Los ctenóforos o peces de mar son parecidos a los nidarios, pero hay una gran diferencia, que ellos no tienen nidocitos. Además presentan 8 filas de cilios o cerdas, también llamadas paletas natatorias. Tienen bioluminiscencia. También tienen un par de tentáculos y viven en el mar a grandes profundidades. El siguiente grupo son los platihelmintos. Los platihelmintos o gusanos planos también son eumetazoos y son los primeros seres triploblásticos, es decir, animales cuyo embrión tiene 3 capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Son los primeros que tienen simetría bilateral, que los puedo dividir en 2 mitades. Con la simetría bilateral aparece algo nuevo: la cabeza. Date cuenta que los animales anteriores no tenían cabeza. Y también son acelomados, es decir, no tienen cavidad corporal. Los gusanos planos se caracterizan por tener el cuerpo aplanado, dorso-ventralmente. No tienen sistema circulatorio. Hay algunos que tienen sistema nervioso, formado por 2 ganglios cefálicos, 2 ganglios en la cabeza y 2 cordones nerviosos que parecen una escalera. Por eso recuerdo, su sistema nervioso era escaleriforme. Excretan por medio de protonefridios. Su sistema digestivo es incompleto, es decir, solo tienen una abertura que funciona como boca o como ano. En el caso de las planarias, la faringe es evaginable. Y en el caso de las tenias, no hay aparato digestivo. Son hermafroditas, o también se les puede llamar monoicos. Hay varios tipos de ellos. Básicamente decimos que hay 5 clases: 2 de vida libre, donde encontramos a la clase turbelaria, donde está la planaria, y 3 clases que son parásitos: monogea, céstoda, donde están las tenias, tremátoda, donde está la fasciola hepática o duela de hígado de carnero. El siguiente grupo son los nemátodos y los rotíferos. Ambos son también eumetazoos, es decir, que tienen tejidos verdaderos. También son triploblásticos, es decir, que tienen embrión con 3 capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Su simetría es bilateral, es decir, que pueden ser divididos en 2 mitades, pero ambos son pseudocelomados. Recuerda que eso quiere decir que tienen cavidad corporal no definida. Los nemátodos, también llamados gusanos cilíndricos, son los primeros animales dioicos, es decir, que presentan sexos separados. Hay machos y hay hembras, y se caracterizan por el dimorfismo sexual. Si nos damos cuenta, la hembra es mucho más grande que el macho. El cuerpo está cubierto por una cutícula y también son los primeros animales con aparato digestivo completo, es decir, tienen un tubo digestivo con 2 agujeros, una boca y un ano separados. Hay nemátodos de vida libre y hay nemátodos que son parásitos. Entre los parásitos encontramos a la lombriz intestinal, a los oxiuros y la triquina. El siguiente grupo son los rotíferos. Se llaman así porque tienen 2 coronas de cilios retráctiles que giran como si fueran ruedas. Su tubo digestivo es completo
y presentan una estructura para masticar llamada mástax. Son dulceacuícolas y de vida libre. Se reproducen generalmente por partenogénesis. Usualmente solo hay hembras en los rotíferos, pero muy de vez en cuando aparece un macho y entonces ocurre la reproducción sexual. Su cuerpo está cubierto por una lórica.